Buen día, somos el grupo 10 y a continuación realizaremos la sustentación de nuestro informe técnico guía 2 actividad 2. En este informe trabajamos los conceptos de voltaje y capacitancia. En el primer punto realizamos una simulación para determinar la relación entre el voltaje y la distancia, cómo era el comportamiento del voltaje a medida que nos alejamos de la carga. Recolectamos unos datos experimentales que nos sirvieron como base para aplicar los conceptos teóricos. Mediante la ecuación de voltaje determinamos cuál es la relación entre los datos obtenidos en la simulación y los datos obtenidos teóricos o los matemáticos que podemos obtener. Ahí determinamos que en efecto los datos que obtuvimos en la simulación son muy aproximados a los datos cuando aplicamos la ecuación de voltaje. A continuación, vamos a presentar el análisis de esta actividad realizada, de la simulación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis del punto 1. Al hacer la comparación con los resultados experimentales y los teóricos, podemos confirmar que se cumple el concepto de potencial eléctrico, el cual nos indica que potencial eléctrico en un punto del espacio debido a una carga disminuye con la distancia. A medida que nos alejamos de la carga, el voltaje disminuye. En términos gráficos, el voltaje forma un patrón radial alrededor de la carga, disminuyendo a medida que nos alejamos de ella. La dirección del voltaje irá de acuerdo con la distancia, es decir, si la distancia es positiva, el voltaje también será positivo. También podemos ver visualmente la gráfica. Si observamos, el voltaje comienza a disminuir mientras la posición va aumentando. Con los datos recolectados experimentales y teóricos podemos ver solo una curva, ya que nuestros datos nos dieron tan cercanos, lo cual la curva se superponía y por esta razón solamente se ve una curva en la gráfica. Con esto termino la explicación. Ahora vamos a hablar sobre el experimento realizado. En el desarrollo de este experimento, deseamos mostrar conceptos básicos del capacitor y la relación de la capacitancia del capacitor, el voltaje aplicado a él y la carga almacenada. También deseamos mostrar cómo varía la capacitancia, variando parámetros como el área de las placas y la distancia. Brevemente veamos qué es un capacitor. Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía en un campo eléctrico interno. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos electrónicos como en los analógicos y digitales. ¿Cómo funciona el capacitor? Al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa que se encuentra más cercana a ellos. Cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dieléctrico y la otra placa, por lo que los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una descarga. Se lleva a cabo el procedimiento experimental y en esta parte del video evidenciaremos el paso a paso. Paso número 1. En el simulador de la capacitancia ubicamos el medidor de voltaje con las respectivas puntas de medición, siendo así la roja en la parte de abajo y la negra en la parte de arriba superior, tal como aparece en la imagen. En la parte número 2, tal como lo podemos visualizar en la imagen, aumentamos el voltaje de forma gradual en escala de 0.1 voltios. Observamos que la capacitancia aumenta al igual que la carga de la placa superior. También observamos que la energía almacenada se mantiene. En esta imagen que se está reflejando, se puede ver cómo en este punto, después de aumentar 0.4 puntos, se evidencia que la capacitancia siempre se mantiene, pero a la vez vemos que aumenta la carga en la placa superior y la carga almacenada. Siguiendo con el punto número 3, aumentamos el tamaño de las placas a su mayor dimensión. De igual forma, extendemos a su mayor longitud el espacio entre las placas para repetir el desarrollo de los pasos. Por último, podemos evidenciar que la capacitancia se mantiene y aumenta la carga de la placa superior y la energía almacenada. De igual forma, se aumenta el voltaje hasta llegar a 1.5 voltios, donde observamos que la capacitancia se mantiene y las variaciones se dan en el aumento de carga de la placa superior y la energía almacenada.